2:06 p.m. Estamos iniciando Historias y Vida este sábado, ya 27 de agosto. Gracias por estar en sintonía del 1040, completamente en vivo. Ahora sí, luego de algunos programas que tuvimos que pasar grabados. Pero, pues esos programas la verdad es que eran también inéditos y bueno, pues ahora sí ya nos puedes ver y escuchar en radiomujer.com.mx o en tu frecuencia, en amplitud modulada, 1040 AM. En el radio, y bueno, pues saludándote, deseándote que estés descansando, que la estés pasando muy bien o que estés finalizando tus actividades y que te prepares para un muy buen fin de semana el día de mañana. Sobre todo pues aquí en nuestro país es el día de las personas mayores, el día del abuelo sobre todo, y bueno, pues estaremos tocando tema relacionado a ellos, a los adultos mayores, a los abuelos. Gracias a Juanito que está en los controles, a Abraham está en la asistencia de producción, soy Rosy Muñoz. Te recuerdo líneas en cabina 3122-1190, 3647-1883 y también tenemos un teléfono, un celular, WhatsApp, que aquí podemos ver tus mensajes al instante, 33-1019-0712, 33-1019-0712 y todas las vías, las redes sociales que ya conoces como el Facebook Mujer el Sexto Sentido, en Twitter, @ Radio Mujer 1040, en Instagram Radio Mujer 1040 y bueno, pues podemos estar en sintonía de esta manera. Todavía estamos festejando, estamos finalizando el mes de agosto, pero bueno, finalizando ya los festejos por los 23 años de Radio Mujer, agradeciéndote que estés ahí cada tarde, cada día, en las mañanas, los fines de semana, a la hora que tú nos estés escuchando. Bueno, pues gracias por ser tu compañía. Esta tarde y por ser el último sábado del mes de agosto, está con nosotros la maestra Angélica Pérez, que es psicóloga y bueno, tiene maestrías en un montón de cosas, la verdad, en educación, en psicología, está especializada en esto de los trastornos de la conducta alimentaria y está al frente de CAITAP. Consulta y asesoría integral para el tratamiento de la anorexia y la bulimia. Después de 5 años. Y se me olvida. Pero aquí está ya con nosotros. Gracias, Angie. ¿Cómo estás? Rosy, muy bien y muy contenta de estar en el programa, como siempre. Bueno, traer un tema que en lo particular me parece que casi no se habla de las personas, de los adultos mayores, del abuelo, pensando en la celebración de este fin de semana, ¿no? Uh-huh. Pero casi no se habla de ellos, de toda la gran cantidad de necesidades que tienen en aspectos emocionales, físicos, de atención y bueno, pues un tema muy interesante el día de hoy. El tema va a ser precisamente sobre los trastornos de la conducta alimentaria, que lo platicábamos y de repente yo le preguntaba, Angie, oye, ¿existe esto en las personas mayores? Porque lo tenemos muy relacionado, sobre todo en jóvenes o en adolescentes. Uh-huh. Mira, recientemente la Academy for Eating Disorder hizo un comunicado muy interesante donde, pues a partir de este año se habla de que los trastornos de conducta alimentaria ya no son exclusivos de niños y adolescentes. Ahora ya no es un problema de edades específicas, sino que pueden estarse presentando en cualquier edad. Y bueno, en el adulto mayor se presentan de manera como muy particular, muy peculiar, algunas formas, no propiamente como trastornos, pero sí problemas de alimentación derivados de otros trastornos emocionales, sobre todo el trastorno de depresión, que es muy común que lo tengan los adultos mayores, sobre todo aquellos que están como más solos, más abandonados o con conflictos serios dentro del núcleo familiar, es más común que presenten esto. Pero sí se le pudiera llamar trastorno, es decir, ¿cuál sería la diferencia entre un adolescente y una persona mayor? Bueno, lo que pasa que en el adulto mayor no están en un plan de la imagen corporal y de hacerlo por bajar de peso, o sea, son problemas de alimentación a consecuencia o como una forma de expresar otro tipo de trastornos que están asociados. Como la depresión, sí, el abandono, el estrés, a veces también últimamente ha sucedido mucho los problemas de alimentación en el adulto porque hemos cargado mucho la mano a los abuelos.
Ahora son los abuelos los que corren con un niño a una escuela, corren con el otro a la otra escuela, ahora hay que recogerlos, hay que darles de comer, hay que educarlos, hay que recibir regaños por la forma que los educan, etcétera, y eso hace que la persona, el adulto mayor, se olvide de sí mismo, y entonces a veces me ha tocado encontrarme con personas que dice, a veces termino desayunando o comiendo o haciendo ambas cosas hasta las 3, 4 de la tarde porque no me alcanza el tiempo por todo lo que les implica, y entonces empiezan a hacer desórdenes en la cuestión alimentaria, y esto generando otro tipo de situaciones. También, por ejemplo, una persona adulta que no se alimenta correctamente en sus tiempos empieza a presentar altos niveles de estrés, problemas en el estado de ánimo. Entonces es como... Aquí es como quién es primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, si no come bien genera trastornos emocionales, o trastornos emocionales le puede llevar a una falta de apetito, a un deseo de no querer comer más por el estado emocional. Y además, bueno, se suman ya las enfermedades, ahora sí que propias de la edad, como la hipertensión, la diabetes, que son como las más serias y las que creo que tienen ahí como los primeros lugares, desafortunadamente, aquí en México, ¿no? Sí, y encontramos algunas conductas inadecuadas también de nuestros adultos mayores, por ejemplo, ahorita que decías el tema de con diabetes, encontramos adultos mayores que tienen diabetes, que saben que no tienen que comer una gran cantidad de alimentos específicos o indicados por parte del médico, de esos no se consumen, y terminan haciéndolo y terminan a veces abusando de la insulina, y entonces empieza a generarse este círculo vicioso donde lo único que lleva es a una muy poca calidad de vida del adulto mayor. Nos vamos a ir ya casi a la pausa, pero sí decirles que si nos están en este momento pues haciendo el favor de sintonizarnos y están pasando por una situación similar, o a lo mejor sus papás, sus abuelos, alguien cercano a ustedes, bueno, pues tomen en cuenta lo que vamos a estar hablando esta tarde, porque a veces lo hacemos a un lado y creemos que es normal que ya coman poquito, ¿no? O que de repente, es que no le dio hambre, o es que él ya no puede cenar, o es que él ya no puede desayunar. Y entonces, bueno, esto lo vamos asumiendo como algo normal. Y no es normal. Entonces vamos a estar hablando esta tarde de la conducta alimentaria en las personas de la tercera edad. Les recuerdo, tenemos una línea de WhatsApp 33-1019-0712. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 18 minutos, esto es Historias y Vida, y esta tarde, bueno, pues estamos platicando un tema en relación al Día del Abuelo, que en México se celebra el día de mañana, y les mandamos una felicitación, bueno, pues a todas esas personas que, como bien dice Angie, hoy en día hacen mucho. ¿Qué sería de uno sin los abuelos, no? Del cuidado que están ahí, pues con los nietos, que ya no es su obligación, sin embargo, desafortunadamente a veces también un poquito la situación laboral en nuestro país hace que pues uno se tenga que apoyar de ellos, ¿no? Pero bueno, ese es el tema de otro día, pero estamos hablando sobre la alimentación, cómo de repente afecta a algunas situaciones o enfermedades en estas personas. Y bueno, pues se ven desfavorecidas, y esto los lleva a un abandono total y por ende a la muerte. Entonces, vamos a comenzar, Angie. Fíjate que ahorita en el corte pensaba en una condición que me ha tocado ver muy frecuentemente en los hospitales, cuando está un adulto mayor, y bueno, no solo el adulto mayor, pero pensando en ellos el día de hoy, una de las cosas que más preocupa, entristece, deprime incluso al adulto mayor, a veces está asociado al tipo de alimentos que se les están dando. Ya cuando están en casa, esto me ha tocado verlo de manera muy cercana,
expresiones como de, pues ya no puedo comer nada. O sea, como recuerda que tanto hemos hablado del tema, la comida tiene un sentido importantísimo en nuestra vida, en nuestra cultura. Entonces, imagínate una persona que está acostumbrada a comer bien, a comer de todo, y de buenas a primeras pues le diagnostican diabetes, hipertensión, etcétera. Y digo de buenas a primeras en cuanto al diagnóstico, porque probablemente desde mucho tiempo antes la persona ya siente algunas molestias, pero no las habla o no las atienden de manera oportuna, y entonces empiezan a restringirle justo esos alimentos de los que se consumían más frecuentemente. Entonces, eso representa una merma en el sentido emocional, porque entonces sienten que ya se van a morir, que ya ni siquiera comer pueden, que representan una carga para la familia, porque entonces ahora hay que comprar alimentos especiales para ellos. Pero si pensamos en ellos, para ellos también es muy difícil, para la persona de la tercera edad, empezar a restringir esos alimentos que toda su vida consumió como favorito, representa una situación emocional fuerte, aunque no la manifiesten ellos bajo esta parte de lo emocional, ¿sí? Por otro lado, pues tendríamos que tener un cuidado mucho más cercano con el adulto mayor, para que entonces el tipo de alimentos que haya sean gratos a su vista, sean gratos al sabor, en general, pero que no sean esos alimentos que representan riesgo al diagnóstico que tienen, ¿sí? Por otro lado, también podríamos hablar de que hay estados emocionales en el adulto mayor que lo pueden llevar a una falta de apetito. Esa falta de apetito, a veces la familia lo toma como está haciendo berrinche, se hizo muy caprichoso ya, no quiere comer, pero muy pocas veces nos detenemos a ver que pueda estar asociado a una situación emocional. Por ejemplo, un adulto mayor con un problema de depresión puede perder el apetito por la depresión, no tener ganas de comer, no propiamente como los trastornos de conducta alimentaria del miedo a engordar, sino porque cuando hay depresión puede haber esta ausencia de apetito. Entonces ellos no quieren comer, pero si el entorno que tienen no es tan favorable, pues pues no quiere comer, que no coma. Y el hecho de que no coma, que no se le insista un poco al adulto mayor, entonces representa que se siga agudizando su depresión, porque finalmente no hay el alimento necesario, a nivel neurológico puede haber un impacto, y en el estado de ánimo también, y esto lo vemos muy cotidianamente. Si no nos alimentamos en tiempo y forma, cambia el estado de ánimo en las personas. Yo creo que también aquí hay una cuestión cultural donde de repente creemos que las personas de la tercera edad, pues como ya están viejitos, ¿no? Así decimos, sí. Ya no hay necesidad de insistirles o de decirles que coman, y creemos o nos olvidamos que a lo mejor, bueno, pues el tiempo que vayan a vivir, si es que les detectaron cualquier enfermedad, pues que tengan una calidad de vida y que lo disfruten, y no por ser ya mayores o porque tienen ciertos padecimientos, bueno, los vamos a dejar ahí como que, si quiere, si no quiere. Y luego también, ahorita que decías, Angie, que de repente cuando les diagnostican ciertos padecimientos, a veces, no siempre, sucede que en algunas instituciones públicas, pues de repente no están como tan bien asesorados, ¿no? Los nutriólogos o ahí los doctores, y entonces empiezan como a quitar, no, pues que la tortilla y que este alimento. Y lo digo porque, bueno, ahora que ya estoy ahí produciendo el programa de nutrición, bueno, uno aprende que hay ciertos alimentos que no pueden dejar. A veces satanizamos, como siempre decimos, el maíz, la tortilla, cuando hay otros alimentos que sí debemos de dejar o tener el cuidado, ¿no? Sobre todo también el alcohol. Es que como ya está grandecito, pues ¿qué tiene? Que se tome una copita, ¿no? Entonces, no vemos realmente, o no medimos la situación,
y entonces, bueno, nos vamos ahí como perdiendo en esto de lo que realmente importa para una persona de la tercera edad. Si yo te hablo como psicóloga nada más, yo a veces creo que precisamente estos profesionales que trabajamos en estas áreas, por ejemplo en nutrición, tendrían que de vez en cuando detenerse a escuchar al paciente y a dejar de verlo como el IMC, que es el índice de masa corporal, dejar de verlo como la báscula y los kilos que pesó y dejar de verlo como aquel irresponsable que no cuida su dieta. Yo creo que nos tenemos que detener un poquito a escuchar qué es lo que el paciente siente, qué es lo que el paciente vive de forma integral en todo este aspecto biopsicosocial del ser humano, y no solamente verlo como te voy a quitar esto y te voy a poner esto. Y yo sí suelo con quienes convivo en el área de nutrición decir, ¿ya le preguntaste al paciente si ese tipo de alimentos le agrada? Y no digo que porque tengamos que estar todo el tiempo como solo con lo que nos agrada. A lo mejor en este momento yo requiero de betabel y quizás no es mi alimento favorito, pero de vez en cuando también tendremos que ponerle atención al paciente en sus gustos. Yo tengo la fortuna de trabajar con algunos nutriólogos que me parece padrísimo que se detengan un poquito en preguntarnos qué alimentos son de tu agrado y en torno a eso elaborar los planes alimentarios para que obviamente en torno a eso y a la condición, ¿no? O sea, porque yo digo, bueno, me gustan estos alimentos, pero de acuerdo a mi diagnóstico, esto sí y esto no, pero por lo menos lo que sí quede que me vayan a dar, que sean alimentos gratos, porque si de por sí ya atravieso por una situación emocional difícil, por el diagnóstico, por todo lo que me rodea, además, la otra parte que pudiera ser la única placentera, que es el sentarme a comer rico, entonces tengo que sentarme a comer y tengo que ver el plato de forma desagradable en el sentido de que pues no quiero eso y además tengo un núcleo familiar que no me favorece, estoy ya jubilado, eso me genera mucha tristeza, me siento un inútil bueno para nada, etcétera. Ese tipo de condiciones son aspectos que como profesionales de la salud que trabajamos en estas áreas tendríamos que considerar. Y que esto va haciendo que vayan cayendo en ciertas adicciones. A lo mejor ya consumía alcohol o a lo mejor no, y esto lo acelera, ¿no? Puede ser el que tenga una adicción como el alcohol o al juego. Sí, cuando el alcohol empieza a hacerse más agudo en estas edades, yo creo que una de las cosas que tendríamos que preguntarnos como familia, pero también estoy segura que nos están escuchando personas que son adultos ya, adultos mayores, que habría que preguntarse si el consumo de alcohol que están haciendo, por ejemplo, en ese momento, lo están haciendo como una forma evitativa de una situación emocional. Y entonces no cerrarse, cerrarse cuando alguien de la familia les ofrece ayuda y sobre todo comprender que el alcohol no va a resolver el problema que se tiene. Si hay un duelo, si hay una pérdida de cualquier cosa que va desde el hogar hasta la pareja, etcétera, el alcohol no lo va a resolver, va a complicar todo lo que hay en el entorno. Entonces, aquí también quien vive una situación como esta, buscar la orientación de un profesional puede ayudarle a solucionar ambas cosas, la forma en cómo está consumiendo alcohol, la forma como está cuidando su alimentación o su cuidado personal y quizás también resolviendo esta pérdida o resolviendo que el hijo o la hija ya se fueron de la casa y ya se quedó solo, que finalmente es también como otra pérdida. Entonces hay que cuidar eso. Vamos a la pausa, Angie, y al regreso nos hablas de la diabulimia. Diabulimia. Diabulimia, que me dices o me decías pues que no es tan, a lo mejor tan común en los adultos mayores, pero también seguramente ha habido ahí casos y bueno, pues para conocer un poquito más de este trastorno. Vamos a la pausa, les recuerdo el WhatsApp 3310190712. Estamos
de regreso, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Gracias por ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Gracias a Juanito por pues hacernos el favor de tomar sus llamadas, y también a través del WhatsApp 33 10 19 07 12 a todas las personas que nos escuchan en este país y fuera del país, como es en Perú. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estamos hablando esta tarde sobre los trastornos o la conducta alimentaria de las personas de la tercera edad, como esta situación que de repente la podemos pasar por alto, o a lo mejor no se nos hace como tan fuerte como tuviera que ser, hace que las personas, que los adultos mayores, pues se abandonen. Ahora sí, como decía Angie, que es primero el huevo o la gallina. Puede ser la depresión lo que los lleve a esta situación, o viceversa, ¿no? El punto es que estamos hablando de eso, cómo podemos ayudarlos nosotros como sus hijos, como su familia. Y también de repente creemos que ya no tienen como la misma opinión, o los hacemos a un lado, o luego están en casa de los hijos, y como por ahí decía el doctor Víctor Villa, geriatra, dice, no les preguntamos a ellos, es a los que menos les preguntamos, tomamos la decisión entre los hermanos, oye, tú llévatelo, tú llévalo el seguro, tú esto, o tú coopera. Ajá. Pero no le preguntamos al señor o a la señora si realmente quieren salir de su casa, qué es lo que quieren hacer, cómo quieren vivir su padecimiento, su enfermedad. Y bueno, creo que de ahí, pues ahora sí que sería la respuesta a todo esto que estamos hablando, el hablar con ellos, el preguntarles, ¿no? Yo creo que a veces se nos olvida que puedan tener como habilidades como menos rápidas, o pueden haber ya menos actividad como tal, pero ellos siguen pensando. Yo siempre digo, es que él piensa, él siente y él puede opinar. Entonces, creo que la peor cosa que le podemos hacer al adulto mayor dentro del núcleo familiar es creer que ya no puede opinar, creer que ya no puede tomar decisiones, y sobre todo subestimar sus capacidades. Solos van aprendiendo a entender cuáles áreas tienen como menores habilidades en ese momento. Entonces, imagínate una persona de, no sé, 68, 70, 75 años, que toda la vida han sido muy activos. Difícilmente son personas que están sentadas, siempre andan haciendo 1001 actividades. Si les quitamos esas actividades que ellos hacen, es mucho más fácil que ellos caigan en problemas emocionales severos como la depresión, y obviamente la depresión en un adulto mayor es mucho más fácil que empiece a presentar otro tipo de cuadros ya de enfermedades físicas que no se habían presentado antes, porque pues el estado de ánimo influye muchísimo en la condición corporal. Entonces aquí tenemos que hacer que este adulto mayor, y tal y como lo decías tú, haciendo referencia al geriatra, preguntémosle también. Y por otro lado, yo también diría, y la persona que es adulto mayor, también es como dar su opinión, hablar, y entonces dejar de, porque a veces también se abandonan, ven que empiezan a hacer este tipo de cosas, se abandonan, empiezan a utilizar el chantaje emocional, etcétera, y eso no favorece a ninguna de las dos partes. Entonces, por un lado, los que somos los hijos o la familia, no subestimar las capacidades que tienen ellos, y ellos, por otro lado, también entender que a veces puede ser una preocupación de los hijos, no propiamente una condición en la cual yo te estoy diciendo que ya no sirves para nada, sino todo lo contrario. Quiero cuidar de ti, quiero protegerte, pero a la familia sí es, habría que preguntar de qué si quiere el adulto mayor que cuidemos de él, que lo protejamos. Y yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es expresar nuestro agradecimiento, nuestro cariño de distintas maneras. Hay a quien se le dificulta
no sé, decirlo verbalmente, y a lo mejor lo puede decir con un abrazo, o lo puede decir con una visita, o lo puede decir con, no sé, a lo mejor llevarle un bocadillo, si tiene diabetes, llegar por un pastel y decirle, este es un pastel pero sin azúcar, y sin esto y sin aquello, que lo hice pensando en ti, etcétera. Son expresiones diversas que podemos hacer con ellos, que se haga que el núcleo familiar para el adulto mayor sea mucho más armónico. Claro. Por otro lado, también una de las cosas que yo he visto que favorece mucho a los abuelos sin cargarles tanto la mano es el disfrutar de los nietos. Al abuelo le disfruta y le encanta y son felices disfrutándolo. Entonces, si podemos hacer esos obsequios, esos regalos al abuelo, sin que sean objetos, sin que sean materiales, ellos los disfrutan, aunque terminen a veces como enfadados de los gritos y demás, pero al día siguiente extrañan al nieto y piensan y tienen ganas de vivir por el nieto y mil cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la parte afectiva, pues como en todos los rubros que estamos viendo ahorita, Rosy, es un área que nos hace muchísima falta, el contacto más humano, más cercano, más afectivo, y en el adulto mayor ahorita dejar de verlos solo como los objetos que nos ayudan y nos resuelven mil cosas que no podemos resolver por el ritmo de vida que llevamos los que estamos en una vida productiva. Es tan sencillo como, a ver, si ustedes o nosotros tenemos hijos o hijas o algún sobrino, alguna sobrina, bueno, y de repente está a nuestro cargo, pues queremos que coma, ¿no? Que haga todas sus actividades. Si no come, estamos preocupados. Oye, no, tienes que comer. Es lo mismo con una persona mayor. También tienen que comer igual que uno, ¿no? Y es la misma preocupación. Es nada más recordar lo que ellos hicieron por nosotros. Ahora, Angie, tú me decías, te preguntaba yo antes de irnos a la pausa sobre la diabulimia, este concepto que no es tan común en las personas de la tercera edad, pero bueno, de repente es bueno saber de qué trata, y seguramente a lo mejor por ahí hay un porcentaje muy bajo, bueno, pues para quienes lo han vivido con sus adultos mayores sepan qué es y qué se tiene que hacer. Bien, este término es un término pues como muy reciente, sí, que está asociado a los trastornos de la conducta alimentaria y las personas con diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué sucede en estos? Bueno, podríamos verlo desde dos aristas. Por un lado, bueno, la gente joven que padece diabetes mellitus tipo 1 y que además esta preocupación por la imagen corporal, esta preocupación por la comida, etcétera, y que tienden a hacer un abuso o dejar de usar la insulina. Digamos que aquí el centro es como la insulina, dejar de usarla para bajar de peso, con la intención de bajar de peso, a pesar de la otra problemática que se tiene de la diabetes. Cuando lo vemos en el adulto mayor, es muy común que el adulto mayor consuma grandes cantidades de alimentos que no están indicados en su plan alimentario, sobre todo en personas con diabetes. Eso es muy común. Podemos encontrar al adulto mayor con paquetes escondidos, como lo hace la persona con un trastorno de conducta alimentaria. Y ahí es donde se asocian algunas características, aunque no le llamemos como tal un trastorno, ¿sí? Entonces te esconden, no sé, los dulcecitos, las galletitas, te encuentras el empaque, de repente ya lo encontraste en la cocina picando aquel alimento que sabe que no debe consumirlo, echándose un taquito, dicen ellos, ¿qué tanto es tantito? Pero hay quienes ya lo hacen de una manera como muy intencional. Yo sé que esto no me lo puedo comer, pero lo voy a hacer, y yo sé que me inyecto mi insulina y se resuelve. Y se vuelve una conducta inadecuada, recurrente, dañina, por supuesto, y podríamos hablar de esta dependencia a la insulina, no propiamente como que la insulina genere la adicción, ¿no? Sino en el sentido de que esta conducta inadecuada en cuanto al descuido de mi salud, pues es muy evidente, ¿sí? Entonces, si ya sabes que no te tienes que comer unos chicharroncitos el domingo, un menudito, porque bueno, es el día del abuelo, pero sabes que te dispara tremendamente el azúcar, y hay quien dice, pues me inyecto. Esto sí es frecuente en personas que han encontrado como esta forma
Y entonces, obviamente, eso le genera pues daños colaterales al organismo. Entonces tenemos que ser cuidadosos, pero aquí también volvemos otra vez, hay que ver el fondo de por qué este descuido en su propia calidad de vida. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque a veces lo intuimos, pero no sabemos exactamente lo que están pasando estas personas, nuestros familiares. ¿Cuáles serían así como estos puntos en los que tenemos que, como tú lo que acabas de decir, ¿no? El de repente los empaques, o que falta algo en la cocina, o que ya vimos que está picando. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Y más cuando de repente los hijos no están viviendo en casa ya del papá o de la mamá. Mira, bueno, por ejemplo, cuando la persona, el adulto mayor, ya no es quien surte la despensa, puede ser mucho más práctico. ¿Por qué? Porque vas a llevar ahí a la despensa aquello que el adulto mayor pueda consumir y que le sea grato sin surtirle cosas que en determinado momento pueden servir para hacer este tipo de hechos, de situaciones que no favorecen. Tú decías como, ¿qué podemos hacer? Con esto nos quedamos. Con esto nos quedamos porque es la última pausa y al regreso, bueno, nos responde Angie y tenemos también ya algunas llamadas, algunos comentarios que les daremos salida y por supuesto también dónde pueden encontrar a la maestra Angélica Pérez. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 48 minutos y bueno, pues ya es la parte final de este programa Historias y Vida del día de hoy, este sábado 27 de agosto, a punto de iniciar septiembre, el mes patrio y bueno, pues de ahí pa'l real, como decimos, ya se nos acabó el 2016. Y antes de continuar con el tema y de darle salida a los comentarios y las llamadas que nos han estado llegando, que muy amablemente de verdad se toman la molestia por hacerlo, sí quiero agradecer a Operación Respalda, esta asociación, no sé si recuerdan que hace unos meses, el 18 de junio para ser exactos, tuvimos aquí esta asociación con Blanca Larios, la directora operativa, y que venía Damaris Yaeli Santiago, que tenía por ahí una deformidad en la columna, y entonces ellos, bueno, prepararon una jornada altruista, es la segunda que hacen en este año, hacen que niños de bajos recursos los reúnen, estudian sus casos y bueno, no les cobran nada. Cada cirugía tiene un costo aproximado de entre 800,000 y 1.5 millones de pesos. Entonces, bueno, esto es completamente gratis para ellos. Se une un equipo de profesionales y pues los operan. Entonces, en la semana me hicieron llegar una información donde, bueno, pues agradecen el apoyo y la difusión y yo a su vez se los quiero manifestar a ustedes el que realmente todavía haya pues este tipo de asociaciones, ¿no? Que hacen tanto por los niños. Recuerdo perfecto el caso de Damaris que decía, yo no tengo miedo, yo ya quiero ser operada, quiero sentirme mejor, quiero estar bien, tenía 14 años esta chica y seguramente, bueno, como nos lo dicen aquí, todo fue un éxito estas operaciones del 4 al 9 de julio. Así es que, bueno, muchísimas gracias a ustedes por tomarse la molestia de venir, hablarnos de lo que hacen, darlo a conocer y escoger este medio y bueno, pues tienen las puertas abiertas y yo quería decirlo públicamente que bueno, seguramente va a haber la tercera jornada altruista que ya les estaremos dando a conocer para todas aquellas personas o niños sobre todo de bajos recursos y que tienen una situación ahí complicada en la columna, bueno, pues sepan que hay una esperanza para ustedes. Vamos a continuar con nuestro programa y bueno, nos llegó una llamada. Nos llegó una llamada, Angie, de la señora Cuca Macías, de 72 años. Dice, sí es muy difícil nuestra vida, muy pesada, y más si los familiares no te apoyan. Muy bonito el programa, las felicito. Gracias a la señora Cuca. Y es importante, Angie, el
darnos cuenta de la llamada, de lo que están pensando a través de la voz de la señora Cuca, muchas personas de la tercera edad, ¿no? Que se sienten minimizados porque no tienen el apoyo, pero pues también, como decimos, ¿no? Nosotros tenemos que buscar de repente esta motivación, el ver lo que nos ofrece la vida, aún con los años que tengamos, ¿no? Estamos aquí por algo, por aprender y para dejar también mucho legado a los que vienen detrás. Entonces, sería bueno retomar esto, Angie, como ayudar a la señora Cuca a motivarse, ¿no? Ella primero y después, bueno, ver alrededor, como en este caso ella se refiere a su familia. Sobre todo, bueno, para los adultos mayores que nos escuchan, yo siempre cuando platico con ellos o tengo esta oportunidad de trabajar con ellos en la consulta o en algún momento que tengo contacto con ellos, siempre les digo, miren, yo creo que una de las cosas que más nos puede ayudar al ser humano es generar una serie de redes donde no dependamos solamente de la familia, porque a veces los hijos salen a trabajar, hay un ritmo ahora de vida muy, muy pesado y me he encontrado con personas que a mí me motivan en lo particular. Yo las veo y yo digo, yo me quiero ver así cuando tenga la edad que ellos tienen de más de 70 años. Personas que van a la zumba, personas que van al coro, personas que van a pintura, que van a yoga, personas que se van a caminar todos los días a un parque, ellos o ellas. Entonces, yo creo que una de las cosas que más que empezar a ver como la vida tan difícil, creo que también tendríamos que empezar por tener un poquito de compasión por nosotros, entendiendo la compasión no como lo que mucha gente lo ve como una lástima, no, la compasión es primero por entender lo que me está aconteciendo en este momento. Las personas que antes estaban muy cercanas a mí ya no pueden estar por diversas condiciones, entonces, ¿qué puedo hacer yo por mí mismo en una conciencia plena de lo que estoy viviendo? Entonces, en vez de pasarme encerrada en casa, pues, ¿por qué no voy y pregunto al DIF más cercano qué actividades hay cada tercer día? ¿Por qué no empiezo por generar desde casa alguna manualidad, algo que me haga mantenerme ocupado, pero que no me agote, que me haga disfrutar aquello? ¿Quiénes estos adultos mayores que pueden leer todavía bien, que su vista está bien? Pues un buen libro. Incluso a veces yo suelo decir, mira, todo eso que le das a todo mundo, ahórratelo y vete a un viajecito. Aquí cercano, ve y visita a una amiga a lo mejor que conociste en la infancia o un amigo. O sea, hacer cosas por nosotros mismos también, que el adulto mayor siga siendo autónomo, siga siendo independiente, porque a veces queremos que nos traten independientes. Es igual que el adolescente. Quiero que me vean ya como un adulto, que puedo valerme por mí mismo, pero hacemos todo lo contrario para que nos vean independientes. Claro. ¿Sí? Entonces el adulto mayor también tiene que hacer cosas, motivarse por sí mismo, para que entonces no lo traten como que no puede hacer nada, porque también esa puede ser una situación. Y por otro lado, pues empezar también yo creo que cuando llega, por ejemplo, la etapa de la jubilación, pues hacer un plan, y esto yo sería también como un mensaje para los que no son adultos mayores, empezar a hacer mi plan de vida. ¿Qué voy a hacer cuando ya esté jubilada? ¿Qué voy a hacer cuando yo ya tenga una serie de consecuencias a lo mejor en mi cuerpo que no me permitan hacer todo lo que ahora hago, etcétera? Pero yo creo que lo que no podemos perder es como la responsabilidad de nosotros mismos, la capacidad de resolver situaciones diversas que tenemos, y esta compasión por nosotros, esta comprensión de que, bueno, ya no puedo correr, pero puedo caminar, ya no puedo hacer esto, y también lo podemos ver, personas que son adultas mayores, pero que aún en su carrito de ruedas que lo mueven, andan por un centro comercial, van y los dejan y son totalmente independientes, etcétera. Ese tipo de cosas se tienen que hacer, ¿no? Claro. Siempre voltear a vernos de forma más positiva, menos negativa. Sí, sin tirarnos tanto al drama, porque a veces esperamos tanto de los demás
y pues no es tan bueno. Digamos, y poco que nos damos nosotros. Exacto, yo creo que ¿no? lo que esperemos de los otros es solamente aprender a recibir lo bueno que nos den, lo demás viene de nosotros. Claro, no hacernos expectativas y mejor llevarnos una buena sorpresa, ¿no? Sí. Cuando las cosas sucedan. Entonces, bueno, pues ahí está el consejo para la señora Cuca Macías. De verdad, gracias por escucharnos. Y nos dice Cecilia Rivera, dice, ¿qué puedo hacer sobre una injusticia, sobre una pareja de la tercera edad? No sabemos qué tipo de injusticia, pero bueno, que me imagino, yo le decía a Angie en el corte, puede ser estas situaciones que de repente vemos como vecinos y que a lo mejor los dejan ahí como abandonados o olvidados. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que, bueno, primero el término injusticia es súper amplio, no entendí muy bien esta pregunta. Si se tratara precisamente de un abuso del adulto mayor, de un abandono, pues hay instancias aquí en Guadalajara que atienden estas situaciones de adultos mayores, instancias gubernamentales. Pueden acudir a los DIF, ese tipo de apoyos, donde pues seguramente les dará la orientación tanto legal como pues que como vecinos pueden hacer respecto a eso, ¿no? Exacto, sí, está esta situación, bueno, está esto del DIF y también está el Instituto de la Persona, del adulto mayor, que bueno, pues a lo mejor encontrar alguna asesoría, pero pues con mucho cuidado, porque a veces uno sale como más lastimado o dañado ante estas situaciones ajenas a uno. Angie, ¿dónde te encontramos? Mi teléfono es 33 11 36 65 78, lo repito, 33 11 36 65 78. La maestra Angélica, bueno, está al frente de esta asociación donde tratan los trastornos de la conducta alimentaria y también, bueno, situaciones de adicciones, situaciones, problemas ahí psicológicos, ahí está al tanto, ¿verdad? Sí, estoy a sus órdenes. Gracias Angie, como cada último sábado de cada mes por estar aquí en Historias y Vida y bueno, pues agradecerte. El próximo mes será septiembre, entonces pues te esperamos con mucho gusto. Aquí estaremos. Gracias Angie. Gracias también a Juanito que estuvo ahí en los controles en lugar de Arturo Cervantes que está de vacaciones. Abraham Mendoza estuvo en la imagen y bueno, recordarles que ya viene el programa de Gala y Etiqueta con Nancy para que estén pues atentos a todo lo que nos traen estas dos chicas, Nancy y Araceli. Y bueno, pues nosotros estaremos el próximo sábado en punto de las 2 hablando de los adultos mayores. Bueno, les recuerdo que el lunes a las 2 de la tarde en el programa de Magazine, en Gloria Frías estará hablando precisamente de este tema que ya hacía referencia Angie. Y después de la jubilación, ¿qué? Va a estar con nosotros un geriatra, que es lo que sucede porque mucha gente se deprime luego de ahí de jubilarse. Entonces, bueno, para que nos escuchen y estén al pendiente y pues que la pasen muy bien. Quienes son abuelos, disfruten su día. Quienes no son abuelos también disfruten el día, pásenla muy bien. Que no va a ir el nieto, que no va a ir el hijo, que hay problemas, que nos enojamos. Bueno, ustedes disfruten y pasen muy bien el día. Esa es la recomendación. Soy Rosy Muñoz y bueno, pues nos escuchamos el próximo sábado. Buenas tardes.